Star Wars está repleto de escenas épicas e inolvidables que nos despiertan emociones que creíamos olvidadas allá en nuestra infancia. Luke protagoniza muchas de ellas, y en dos en concreto consigue emocionarnos tirando su sable de luz. Never. I'll never turn to the dark side. Nótese aquí el contraste entre la admiración y la emoción que te provoca la primera escena y el más absoluto asombro seguido de un profundo horror de la segunda. Y eso que ambas escenas de por sí están llenas de significado y simbolismo. En personajes independientes podrían ser las dos magistrales. El problema es que ambas escenas están afectando al mismo personaje y encima la primera ocurre antes que la segunda. Por ello, no me ha quedado más remedio que plantearme: ¿cómo se tira un sable de luz? Partiendo de la base de que el objetivo es contar una buena historia con un personaje legendario como Luke Skywalker en su centro y no que arda Troya. Por ello, en este vídeo quiero compartir con vosotros, primero, por qué creo que ambas escenas pueden ser magistrales por el simbolismo que las rodea de manera independiente. Segundo, por qué la primera representa el apogeo de Luke Skywalker como personaje. Y tercero, por qué la segunda mata al personaje de Luke Skywalker narrativamente hablando. También, como siempre, me gustaría leer cuál es vuestra opinión en los comentarios de estas dos escenas. Y sin más dilación, vamos con el primer punto. Tirar un arma puede tener infinidad de significados. Puede ser un gesto de rendición, una declaración de paz, una de guerra, un desafío, en forma de insulto o desaire, como una desafiante declaración de victoria o una muestra de abandono, desinterés e incluso desprecio. Pero olvidémonos un momento de Luke Skywalker y de Star Wars y planteémonos la siguiente escena. En esta historia, nuestra protagonista viaja a uno de los rincones más aislados de nuestro mundo de fantasía, donde un héroe legendario de antaño se ha retirado, sumido en la depresión, abandonando a su suerte a todos sus amigos, familia y compañeros de armas. La protagonista se aproxima a él tras este largo viaje y todos los peligros que se ha enfrentado para encontrarlo, y al hacerlo, lo mira fijamente a los ojos y le ofrece su antigua arma, la espada que tanto significó en su lucha, invitándolo así a que vuelva a tomarla y a que se reúna a esta gran cruzada y a que resurja de sus cenizas. El héroe legendario acepta su arma y la arroja, no a un lado, no hacia la protagonista, sino hacia atrás, rechazando con ello la oferta de reunirse a la lucha y significando también que, al igual que su arma, la lucha para él está en el pasado, y con una expresión de desprecio que desprecia la lucha en sí misma, considerando que no tiene ningún valor o al menos que no traerá nada bueno. Sin poner nombres y apellidos, una escena así me resulta francamente fascinante, porque ¿cómo acabó así ese héroe legendario admirado por tantos? ¿Qué ocurrió en su pasado? ¿Y qué revelación alcanzó este héroe para desechar la causa con la que tanto afán persiguió en su pasado y que siguen ahora en el presente persiguiendo sus amigos? Son preguntas que enseguida me surgen a mí como espectador y que todos nosotros compartimos con la atónita protagonista. El problema es cuando pones a este universo y a este héroe legendario nombre y apellidos. Star Wars, Luke Skywalker. Y encima, las respuestas a estas preguntas no son contestadas satisfactoriamente. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Ahora vamos a ver por qué la escena del final del Retorno del Jedi también es una escena magistral en sí misma. Tenemos una épica batalla final en tres frentes: por tierra, por el espacio y en el centro de mando del enemigo. Los rebeldes han lanzado un desesperado ataque definitivo contra el imperio opresor que aterroriza la galaxia, y está finalizando un arma capaz de destruir planetas enteros, la Estrella de la Muerte versión 2.0. En este contexto, tenemos a nuestro héroe que se ha dejado apresar por su padre, que también es servidor del emperador y está ahora en presencia de ambos en ese centro de mando. Por un lado, tenemos al emperador y a Darth Vader que tratan de que Luke caiga en el miedo. Toda la batalla está saliendo mal y sus amigos rebeldes parecen estar condenados, siendo masacrados frente a él. ¿Perderá Luke a todos sus seres queridos en esta batalla? El emperador hostiga a Luke sin piedad con estos miedos y con un tono burlón, tratando de alimentar el miedo y el odio en Luke, llegando incluso a pedir que lo ataque, que use su ira para acabar con él. Luke finalmente cede y ataca al emperador, solo para ser detenido por Darth Vader, y padre e hijo entran en un duelo que no decidirá la batalla que se está librando en el exterior, no decidirá el destino de los rebeldes o el de la Estrella de la Muerte, pero es la batalla más importante de todas. Es la batalla moral entre el bien y el lado oscuro. Y de algún modo todos intuimos que si Luke pierde esta batalla, todo estará perdido.
e incluso una victoria rebelde en el exterior sería en vano. En este contexto, Luke trata por todos los medios de dejar de luchar con su padre, de convencerlo de que aún hay bien en él, de que puede abandonar al emperador y el lado oscuro. Por otro lado, Vader lo acecha, avivando los miedos de Luke, confrontándolo, intentando que vuelva a luchar, alimentando su odio y su ira, hasta que llega un momento en el que, leyendo en la mente de su hijo, encuentra a la hermana de Luke, a su otra hija, Leia, y amenaza con capturarla. Es ahí cuando nuestro héroe pierde el control. Luke ataca de manera frenética, salvaje, sin técnica ni estrategia, en un torrente de odio que solo quiere eliminar a su oponente para aplacar sus temores. Luke consigue así derribar a Vader, cortándole la misma mano que él perdió en su último duelo, y entonces oye la voz del emperador, instándole a acabar con su padre, a abrazar su odio y unirse así al lado oscuro. Pero Luke ve en este momento el brazo de su padre, con los restos de la mano mecánica que ha cortado, y ve la suya, también mecánica, recordando qué es lo que le une a Vader, recordando que son familia, recordando su convencimiento de que su padre aún tiene redención posible, recordando quién es el propio Luke, quién es Luke Skywalker. Es entonces cuando mira al emperador, lo enfrenta y tira su sable de luz hacia un lado. Él es Luke Skywalker, un Jedi, al igual que su padre antes que él. You failed, Your Highness. I am a Jedi, like my father before me. En esta escena, al arrojar el sable de luz, Luke no se está rindiendo o abandonando la lucha. Está declarando en cierta manera su victoria, está enfrentando al emperador, está abrazando sus ideales y su convencimiento de no acabar con su padre porque sigue teniendo esperanzas en él. Y aunque lo he intentado, esta escena magistral no se puede contar sin nombres ni apellidos. Porque este momento representa el apogeo de Luke como personaje. Es el momento en el que se convierte plenamente en un Jedi, no solo por haber derrotado a su padre, a Darth Vader, sino por haber derrotado el lado oscuro que hay en su interior, en el interior del propio Luke. El lado oscuro que por otra parte hay en todos nosotros. Y además, porque ha confiado en la fuerza. Por ello ha perdonado a su padre. Porque Luke vio el bien en Anakin y mantendrá la creencia en su redención pase lo que pase. Es un momento clave en el que se produce un cambio en el personaje de Luke, que a la vez inspirará un cambio en Vader, porque cuando ve al emperador torturando a su hijo mientras éste ruega por su ayuda, Darth Vader abandona la oscuridad. Puede que la pérdida de su madre despertase en él un miedo no solo a la pérdida de otro ser querido, sino a su propia impotencia. Avivó un deseo de poder que lo consumió a él y a todos sus seres queridos en el pasado. Pero Luke lo ha hecho despertar de esta oscura y larga pesadilla, porque por mucho poder que Darth Vader pueda llegar a alcanzar siguiendo la senda del lado oscuro, en este momento, en este instante, solo Anakin Skywalker es capaz de salvar a su hijo. Y es lo que hará, acabando con el emperador y dando la espalda al lado oscuro. El Retorno del Jedi no será la mejor película de Star Wars, pero reto a alguien a que me haga olvidar esta preciosa e icónica escena que ha pasado a la historia del cine. Me he dejado llevar un poco, pero toca volver con la escena del último Jedi. ¿Por qué esta escena potencialmente magistral mató al personaje de Luke Skywalker? Pues como adelantábamos antes, es por la manera en la que JJ Abrams y Rian Johnson responde a todas las preguntas que plantea la propia escena. ¿Cómo acabó así el héroe legendario admirado por tantos? ¿Qué ocurrió en su pasado? Pues Luke acabó deprimido y desconectándose incluso de la fuerza por la traición de Ben Solo, su sobrino y aprendiz, que se volvió contra él quemando su templo y matando a los aprendices leales de Luke en una noche trágica, para después unirse a Snoke y pasarse al lado oscuro. Pero ojo, porque esto no es todo. La traición de Ben fue provocada por un momento de debilidad, como dice el propio Luke en la película, en el que Luke se planteó asesinar a su sobrino y aprendiz mientras dormía, porque vio una profunda oscuridad en él. Pero por favor, aquí detengámonos un momento para reflexionar sobre esto, porque el héroe que hemos visto que en la Estrella de la Muerte, en el Retorno del Jedi, se jugó su vida, poniéndose a merced del emperador, creyendo en la redención del genocida de su padre, resulta que años después tuvo dudas sobre su sobrino y aprendiz, que estaba siendo entrenado por él mismo y que aún no había caído en el lado oscuro. Y estas dudas le llegaron incluso al punto de plantearse asesinarlo a sangre fría mientras dormía. ¿Os parece que casa el Luke de la escena anterior con este? No digo más. Otra de las preguntas que nos planteaba esa escena: ¿qué revelación alcanzó Luke para desechar la causa con la que tanto afán persiguen los suyos? Pues Luke llega a esta conclusión porque él cree que los Jedi son malos para la galaxia, que son pura hipocresía y arrogancia, y que por ello mismo permitieron que en la cúspide de su poder Darth Sidious se alzara y acabase exterminando con toda la Orden Jedi. Además, les responsabiliza del entrenamiento y la creación de Darth Vader.
Y claro, en todo este razonamiento ignora convenientemente los 1000 años de paz antes de todos estos sucesos. Sí, 1000 años de paz, porque esto, de Acolyte, no es canon. Por supuesto, eres libre de opinar lo contrario porque así lo dictaminan estos tipos. Pero permitirme que yo en mi libertad me guíe por las palabras del Consejo Jedi en La amenaza fantasma de George Lucas. El caso es que por estas conclusiones, Luke acaba abandonando no solo el camino de los Jedi, sino que abandona también a su hermana, a la rebelión y a la galaxia a su suerte. Comprendo que no quiera entrenar más Padawan si piensa realmente que los Jedi pueden ser un peligro para la galaxia. Pero permitir que Snoke se haga de nuevo con el poder sin ayudar a la rebelión, sin ayudar a la Nueva República. La verdad es que aquí no había motivos ni remotamente verosímiles para que este personaje, para que Luke Skywalker arrojase la espada de luz con ese desprecio. Este, amigos míos, no es Luke. Hasta el propio Mark Hamill no consideraba este comportamiento propio del personaje. Este no es Luke Skywalker. De hecho, es la encarnación de Disney. Es Luke Groundcrawler. Luke y toda la saga Skywalker de George Lucas sí que estaban representadas en esta escena, curiosamente. Pero en este sable de luz que es arrojado hacia atrás. Hacia el pasado, sí, pero con desprecio también. Abandonando con ello todos los ideales y valores universales que representaba la historia original y sus personajes. Por ello esta escena mata a Luke Skywalker como personaje. Simboliza la subversión total del mismo. Y por ello, muchos de los que conocemos el personaje de las películas originales, pues no podemos más que recordar este momento con horror e incredulidad. Y por eso mismo, muchos no somos capaces de considerar las secuelas parte de la saga, porque no casan con las obras que las precedieron. Es que, si destruyes toda tu base, no estás construyendo y enriqueciendo una historia. Lo que estás haciendo es construyendo una nueva historia en las ruinas de la original. Pero por mi parte no tengo nada más que decir. Comentadme si os ha gustado este formato de comparativa de escenas y qué opináis de una y de otra. Recordad que tenemos directo los jueves en el canal, os dejo otro vídeo por aquí y hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, buen camino.